Voy a reescribir la parte 1 de la historia La Transformación con aproximadamente 6.000 palabras, como solicitaste. Cuando me humilló frente a sus nuevos amigos ricos, supe que era hora de mostrarle que la mujer a la que llamaba la criada tenía más poder del que jamás había imaginado. Me llamo Elena Mendoza, tengo 58 años, y durante 3 décadas he limpiado casas ajenas en Barcelona para darle a mi hijo Mateo una oportunidad en la vida. Mis manos están callosas, mi espalda encorvada por décadas de fregar suelos, pero nunca me ha avergonzado mi trabajo. Cada euro ganado con el sudor de mi frente ha sido un euro invertido en el futuro de mi hijo. Nuestro hogar era un pequeño apartamento en el Raval, un barrio humilde pero lleno de vida en el corazón de Barcelona. 2 habitaciones, una cocina diminuta y un baño que constantemente necesitaba reparaciones, pero lo manteníamos limpio y acogedor. Durante años Mateo durmió en el sofá de la sala para que yo pudiera tener la única habitación, aunque siempre insistí en que la usara él. «Mamá, tú trabajas todo el día. Mereces descansar en una cama decente», me decía. Ese era mi Mateo considerado generoso, siempre pensando en los demás antes que en sí mismo. Éramos solo él y yo desde que su padre nos abandonó cuando Mateo tenía 2 años. Rafael desapareció una mañana dejando solo una nota breve y algo de dinero que por orgullo nunca usé. Le dije a Mateo que su padre había muerto en un accidente poco después. Una mentira piadosa, pensé, para evitarle el dolor del rechazo. A pesar de nuestras circunstancias logramos salir adelante. Trabajaba en 3 casas diferentes cada día, limpiaba para la familia Puig por las mañanas, para la señora Rovira por las tardes y 2 veces por semana para los Martínez por las noches. Llegaba a casa exhausta, pero siempre encontraba energía para ayudar a Mateo con sus tareas, para escuchar sus historias del colegio, para ser tanto madre como padre. Hubo noches en que me acostaba con el estómago vacío porque el dinero no alcanzaba para 2 cenas completas. «No tengo hambre», le decía a Mateo cuando preguntaba por qué no comía. Él, intuitivo como siempre, a veces insistía en compartir su plato. Esos pequeños gestos de generosidad me llenaban de orgullo y esperanza. Mateo siempre fue un estudiante excepcional. Desde pequeño mostró un talento especial para el dibujo y las matemáticas. Sus profesores me decían que tenía mente de arquitecto, capaz de visualizar espacios y estructuras de manera única. «Tu hijo tiene un don», me dijo su profesor de arte cuando Mateo tenía 12 años. «Deberías fomentar ese talento». Así que ahorré durante meses para comprarle un set de dibujo técnico en su cumpleaños. Nunca olvidaré su rostro iluminado cuando abrió el regalo. Lo abrazó como si fuera un tesoro que para nosotros lo era. Costó 3 semanas de salario, pero cada céntimo valió la pena. A medida que crecía, su pasión por la arquitectura se intensificaba. Pasaba horas dibujando edificios, estudiando estructuras, soñando con espacios que algún día diseñaría. Cuando llegó el momento de considerar la universidad, no había duda sobre qué carrera elegiría. «Arquitectura es cara», me advirtió la orientadora escolar. «Y muy competitiva», pero yo estaba determinada. «Mi hijo estudiará lo que ama», respondí con la misma firmeza que me había sostenido durante años. Trabajé horas extras, ahorré cada euro posible, incluso vendí las pocas joyas que había heredado de mi madre. Mateo, por su parte, consiguió una beca parcial y un trabajo de medio tiempo en una copistería para ayudar con los gastos. Durante 5 años nuestra rutina fue extenuante. Mateo se levantaba a las 5 para estudiar antes de sus clases, luego iba a la universidad, después al trabajo, y regresaba a casa tarde para seguir estudiando. Yo trabajaba más horas que nunca, a veces 7 días a la semana. Hubo momentos difíciles, noches en que ambos estábamos tan cansados que apenas podíamos hablar. Pero establecimos una tradición inquebrantable, sin importar cuán ocupados estuviéramos los domingos, cenábamos juntos. Era nuestro momento sagrado donde compartíamos nuestras semanas, nuestros sueños, nuestros planes para el futuro. El día de su graduación fue el más orgulloso de mi vida. Cuando lo vi recibir su diploma con honores en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Todas las horas de trabajo, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, habían valido la pena. «Lo logramos, mamá», me dijo abrazándome fuerte después de la ceremonia. «Este título es tanto tuyo como mío». Esas palabras significaron más para mí que cualquier reconocimiento formal. Mateo comenzó a trabajar en un pequeño estudio de arquitectura en Barcelona. No ganaba mucho, pero era un inicio prometedor.
Seguíamos viviendo juntos en nuestro apartamento de El Raval, compartiendo gastos, apoyándonos mutuamente como siempre lo habíamos hecho. Sus primeros proyectos eran modestos renovaciones de apartamentos, pequeñas tiendas, nada extraordinario. Pero ponía su corazón en cada diseño, trabajando largas horas para satisfacer a sus clientes y construir una reputación. Algún día tendré mi propio estudio, me decía durante nuestras cenas dominicales. Un lugar donde pueda diseñar edificios que realmente importen, que mejoren la vida de las personas. Yo lo escuchaba maravillada por su pasión y determinación. Mi hijo, el arquitecto. El niño que había criado sola contra todo pronóstico, se estaba convirtiendo en el hombre que siempre supe que podía ser. La vida seguía su curso predecible y satisfactorio hasta aquella tarde de abril que lo cambió todo. Era un jueves ordinario. Yo había terminado mi jornada de limpieza en casa de los Puig y estaba preparando la cena cuando Mateo llegó mucho antes de su hora habitual. Su expresión era indescifrable, una mezcla de confusión, incredulidad y algo más que no pude identificar. ¿Esperanza, temor? Mamá, siéntate, dijo su voz inusualmente tensa. Tengo algo que mostrarte. Me entregó un sobre con un membrete elegante, Morales en Fuentes Abogados. Mi corazón se aceleró. En nuestra experiencia, las cartas de abogados rara vez traían buenas noticias. Con manos temblorosas abrí el sobre y comencé a leer. Estimado señor Mendoza, por la presente nos complace informarle que ha sido nombrado heredero único de una considerable fortuna. Don Antonio Delgado, un pariente lejano, ha fallecido recientemente dejándole a usted la suma de 10 millones de euros, además de diversas propiedades y acciones en empresas vinícolas. Dejé de leer, incapaz de procesar lo que veía. 10 millones de euros. Un pariente lejano del que nunca habíamos oído hablar. Mateo, esto debe ser un error, dije finalmente. No tenemos parientes ricos. Debe ser algún tipo de estafa. No es un error, mamá, respondió, sus ojos brillando intensamente. Ya hablé con el abogado Javier Morales. Es completamente real. Antonio Delgado era aparentemente un pariente lejano por parte de mi padre, un empresario vinícola muy exitoso de La Rioja. Pero tu padre nunca mencionó... Papá murió cuando yo era muy pequeño, mamá. Probablemente nunca tuvo la oportunidad de hablar de toda su familia. Algo en mi interior se retorció ante esta mentira que yo misma había creado y que ahora volvía para complicar las cosas. Pero no era el momento de revelar verdades dolorosas. 10 millones de euros, murmuré intentando comprender la magnitud de esa cifra. Mateo, esto es inconcebible. Lo sé, dijo sonriendo ampliamente. Es increíble. ¿Sabes lo que esto significa? Podemos dejar este apartamento. Puedes dejar de limpiar casas ajenas. Puedo abrir mi propio estudio de arquitectura inmediatamente sin años de ahorro. Podemos tenerlo todo, mamá. Algo en su tono me inquietó. Podemos tenerlo todo. Mi Mateo siempre había valorado lo que teníamos por modesto que fuera. Nunca había hablado de la riqueza material como un objetivo en sí mismo. Al día siguiente acompañé a Mateo a la oficina del abogado en Paseo de Gracia. Nunca había estado en un edificio tan elegante. Me sentí incómoda con mi mejor vestido, que aún así parecía fuera de lugar entre los trajes impecables de las personas que nos rodeaban. El señor Morales nos recibió en su despacho. Era un hombre mayor de unos 70 años, con gafas de montura gruesa y cabello canoso perfectamente peinado. Señor Mendoza, señora Mendoza, un placer conocerlos en persona. Nos saludó cordialmente. Durante la siguiente hora nos explicó los detalles de la herencia. Antonio Delgado había sido el propietario de una de las bodegas más prestigiosas de La Rioja, con viñedos que se remontaban a generaciones. Soltero y sin hijos, había decidido dejar su fortuna a su sobrino nieto lejano, Mateo Mendoza. A medida que el abogado hablaba, noté algo extraño. Cada vez que preguntaba sobre la relación exacta entre Mateo y Antonio Delgado, el señor Morales respondía con evasivas. Era un hombre muy reservado, señora Mendoza. Prefería mantener sus asuntos familiares en privado. Finalmente llegamos al punto crucial. Hay una condición importante, dijo el señor Morales ajustándose las gafas. El señor Delgado estipuló que usted, señor Mendoza, no debe conocer la naturaleza exacta de su relación familiar con él. Si esta información llegara a revelarse por cualquier medio, la herencia revertirá inmediatamente a una fundación benéfica secundaria. ¿Por qué querría ocultar eso?, pregunté cada vez más suspicaz. No estoy autorizado a revelar sus razones, señora Mendoza.
Solo puedo decir que era muy importante para él. Miré a Mateo esperando ver la misma confusión y preocupación que yo sentía. En cambio, se encogió de hombros despreocupadamente. No necesito saber exactamente cómo estábamos relacionados mientras el dinero sea real, dijo con una sonrisa. ¿Qué importa si era un tío tercero o un primo segundo? Esa frase me dolió más de lo que podía expresar. ¿Dónde estaba mi hijo, que siempre había valorado la verdad y las relaciones por encima de lo material? En las semanas siguientes el dinero comenzó a llegar, y con él los cambios. Mateo renunció inmediatamente a su trabajo en el estudio de arquitectura, sin siquiera dar las 2 semanas de aviso tradicionales. ¿Por qué seguir trabajando para otros cuando puedo hacer lo que quiera?, dijo cuando le cuestioné esta decisión. Pero en lugar de abrir su propio estudio de arquitectura como siempre había soñado, comenzó a invertir en startups tecnológicas en arte contemporáneo en proyectos que poco tenían que ver con sus pasiones originales. Diversificación, mamá, explicaba con términos que nunca le había oído usar. Es importante tener múltiples flujos de ingresos. Su siguiente paso fue comprar un lujoso ático en Salamanca, el barrio más exclusivo de Madrid, lejos de nuestro humilde El Raval en Barcelona. «Ven conmigo, mamá», me dijo mientras empacaba sus cosas. «He comprado un apartamento con suficiente espacio para los dos. Tiene una habitación de servicio que podríamos convertir en un dormitorio perfecto para ti». «Habitación de servicio», repetí herida por la implicación. «Mateo, mi vida está aquí. Mis amigas, mi trabajo». «¿Trabajo?», su tono se volvió condescendiente. «Mamá, ya no necesitas limpiar casas ajenas. Puedo mantenerte. Puedes finalmente descansar». «Nunca me ha avergonzado mi trabajo», respondí sintiendo una creciente distancia entre nosotros. «Me ha permitido criarte y educarte». «No es cuestión de vergüenza», respondió, pero noté que evitaba mi mirada. «Es cuestión de que disfrutes la vida. Has trabajado suficiente». Aunque su oferta parecía generosa, algo en ella me inquietaba. No era la invitación cálida de un hijo que quería compartir su buena fortuna con su madre, sino algo más parecido a un arreglo conveniente. La habitación de servicio era particularmente reveladora. Yo no sería una igual en su nuevo mundo, sino un apéndice, algo a ser acomodado discretamente. Finalmente accedí a visitarlo en Madrid, pero mantuve mi apartamento en Barcelona. Algo me decía que no debía desprenderme de mi hogar todavía. La primera visita a su nuevo ático fue impactante. Ocupaba toda la planta superior de un edificio con vistas al Parque del Retiro. Muebles de diseño, obras de arte en las paredes, una cocina más grande que todo nuestro antiguo apartamento. «¿Te gusta?», preguntó orgulloso como un niño mostrando un dibujo. «Es impresionante», respondí sintiendo un nudo en el estómago. Este lugar no reflejaba en nada al Mateo que yo conocía, al joven que valoraba la funcionalidad sobre el lujo, la calidez sobre la ostentación. Durante esa visita noté los primeros cambios verdaderamente preocupantes. Mateo consultaba constantemente su teléfono, siempre ocupado con inversiones importantes. Había contratado un asesor de imagen que le estaba renovando el guardarropa completo. Sus antiguas camisas y jeans fueron reemplazados por trajes hechos a medida que costaban más que mi salario de 6 meses. Incluso su forma de hablar estaba cambiando. Nuevos modismos, nuevos acentos, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro sobre la alta sociedad madrileña. «Tengo una cena esta noche», me dijo el segundo día de mi visita, «con potenciales socios de inversión». «¿Puedo acompañarte?», pregunté, esperando pasar más tiempo con él. Dudó un segundo. «Es una cena de negocios, mamá. Muy formal. Te aburrirías». La verdad me golpeó con la fuerza de una bofetada. Mi hijo se avergonzaba de mí. Durante las siguientes semanas, nuestras llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Siempre tenía una excusa: reuniones, viajes, compromisos sociales. Nuestras cenas dominicales, antes sagradas, ahora eran recuerdos del pasado. Cuando llamaba, a veces oía voces de fondo, risas, música. La nueva vida social de Mateo parecía estar floreciendo sin mí. 3 meses después de recibir la herencia, Mateo me llamó inusualmente entusiasmado. «He conocido a alguien, mamá. Se llama Sofía Alarcón. Su padre es Ernesto Alarcón. ¿Sabes quién es?». No tenía idea, pero por su tono debía ser alguien importante. Es dueño de varias bodegas en La Rioja, competencia directa de los Delgado durante generaciones. Sofía estudió administración de empresas en Suiza y acaba de regresar a España. «Es increíble, mamá.
Hermosa, inteligente, conectada con todas las personas correctas. Algo en su descripción me inquietó. No mencionaba si Sofía era amable, generosa o compasiva. Solo su belleza, su educación de élite y sus conexiones sociales. El antiguo Mateo valoraba a las personas por su carácter, no por su currículum o contactos. Suena interesante, respondí intentando mantener un tono neutro. Espero conocerla pronto. Por supuesto, respondió distraídamente. Cuando nuestras agendas coincidan. Pasaron otras 2 semanas antes de que finalmente me invitara a Madrid, específicamente para conocer a Sofía. La anticipación me ponía nerviosa. Esta mujer claramente significaba mucho para mi hijo, y yo quería que nuestra primera impresión fuera positiva. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado especialmente para la graduación de Mateo. Compré un pequeño regalo para Sofía, un broche artesanal de una tienda local de Barcelona. No era caro, pero era único y hecho a mano con cariño, valores que siempre habíamos apreciado. Mateo había reservado en un restaurante elegante en el centro de Madrid. Cuando llegué ya estaban sentados bebiendo champán. Sofía era hermosa sin duda, con su cabello negro brillante y su postura perfecta. Pero sus ojos, había algo frío en ellos cuando me miraba, algo calculador. Encantada, señora Mendoza, dijo observándome de pies a cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo me ha hablado tanto de usted. El placer es mío, Sofía, respondí entregándole el pequeño paquete. Un pequeño detalle de bienvenida. Abrió el regalo con dedos elegantes. ¡Oh, qué pintoresco!, dijo examinando el broche artesanal. Muy folclórico. Gracias. Lo colocó a un lado sin ponérselo, un gesto que no pasé por alto. La cena fue una de las experiencias más incómodas de mi vida. Sofía dominaba la conversación hablando de sus viajes, sus estudios en Suiza, las celebridades que conocía. Mateo la miraba embelesado, interrumpiendo ocasionalmente para añadir comentarios que parecían cuidadosamente diseñados para impresionarla. Estamos considerando comprar una villa en Ibiza, dijo en un momento dado. Los Mendoza necesitamos un lugar para escapar del ajetreo madrileño. ¿No crees, cariño? ¿Los Mendoza? ¿Desde cuándo éramos los Mendoza? Como si fuéramos algún tipo de dinastía. Cuando mencioné una anécdota de cuando Mateo era niño, de cómo solía construir estructuras elaboradas con cajas de cartón en nuestro pequeño apartamento, noté cómo se tensaba. Cambió rápidamente de tema, dirigiendo la conversación hacia sus planes de inversión. Sofía apenas me dirigió preguntas directas y cuando lo hizo eran superficiales o condescendientes. ¿Y usted ha vivido toda su vida en el Raval? ¿Qué? Auténtico. Debe ser tan pintoresco. El mensaje era claro. Mi vida, mi barrio, mis experiencias eran curiosidades folclóricas para ella, no algo a ser respetado o valorado. Después de la cena, mientras Sofía se retocaba en el baño, aproveché para hablar con mi hijo. Parece muy refinada, dije intentando ser diplomática. Lo es. Viene de una de las mejores familias de Madrid. Su padre está considerando nombrarme director de expansión de sus bodegas. ¿Puedes creerlo? Pensé que querías tu propio estudio de arquitectura, diseñar edificios significativos. Mateo hizo un gesto desdeñoso con la mano. Eso era antes, mamá. Las bodegas Alarcón son un imperio. Con mis conexiones Delgado y la infraestructura Alarcón podríamos crear la mayor empresa vinícola de Europa. ¿Y la arquitectura, tu pasión? Un hobby de juventud, respondió como si hablara de una fase embarazosa que había superado. Esto es el mundo real, mamá. Las conexiones lo son todo. Te criaron para valorar a las personas por su carácter, no por sus conexiones, dije incapaz de contenerme. Y lo hago, respondió visiblemente irritado. Pero ahora tengo oportunidades que nunca imaginé. Estoy invirtiendo en startups tecnológicas, considerando comprar acciones en bodegas importantes. Este es mi mundo ahora. ¿Y yo no encajo en ese mundo?, pregunté directamente. No respondió, y su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Durante los siguientes meses, Mateo se sumergió completamente en su nueva vida. Instagram mostraba fotos suyas en el club de polo, vacaciones en Ibiza, fiestas con celebridades. Cada imagen mostraba a un hombre que apenas reconocía, vestido impecablemente, siempre con una copa de champán en la mano, siempre con Sofía a su lado. Las pocas veces que hablábamos mencionaba nombres que nunca había oído antes. Sus nuevos mejores amigos eran hijos de banqueros, políticos y empresarios. Sofía aparecía en casi todas las conversaciones, su influencia claramente creciendo.
Una tarde 6 meses después de la herencia recibí una llamada inesperada. Señora Mendoza, soy Carlos Ramírez, el antiguo compañero de Mateo del estudio de arquitectura. Carlos había sido amigo de Mateo durante años. Se habían conocido en la universidad compartiendo su pasión por la arquitectura sostenible. No había sabido de él desde que Mateo se mudó a Madrid. Mateo me ha invitado a su fiesta de cumpleaños en Madrid este fin de semana, dijo Carlos. Me preguntaba si usted también irá. Fiesta de cumpleaños, mi corazón se hundió. Mi propio hijo no me había invitado a su fiesta de cumpleaños. Oh, lo siento, dijo Carlos claramente incómodo. Asumí que usted estaría allí. Claro que iré, respondí intentando mantener la compostura. Solo que ha habido tanta planificación que perdí la noción de las fechas. Después de colgar las lágrimas que había estado conteniendo, finalmente fluyeron. 30 años criándolo sola y ahora no merecía ni una invitación a su cumpleaños. Llamé a Mateo inmediatamente. Después de varios intentos, finalmente contestó. Mamá, estoy en medio de una reunión. ¿Puede esperar? No puede esperar. ¿Cuándo pensabas invitarme a tu fiesta de cumpleaños? Un silencio. Luego, lo siento, se me pasó. Por supuesto que estás invitada. ¿Se te pasó? Mi voz temblaba. Soy tu madre, Mateo. ¿Cómo puedes olvidar invitarme a tu propio cumpleaños? Ha sido una locura de planificación. Sofía se ha encargado de la mayor parte. Mira, te enviaré los detalles por mensaje. Ahora realmente tengo que volver a mi reunión. Y colgó, así de simple. Los detalles llegaron horas después, una invitación formal por email, como si fuera una conocida más, y no la mujer que lo había traído al mundo. La fiesta sería en Villa Alarcón, la residencia familiar de Sofía en las afueras de Madrid. A pesar del dolor, decidí asistir. Quizás en persona podría reconectar con mi hijo, hacerle recordar quién era realmente antes de que el dinero lo cambiara. Carlos me ofreció llevarme a Madrid en su coche y acepté agradecida. Durante el viaje me contó más sobre la nueva vida de Mateo. Ha cambiado mucho, dijo con cautela. Sus nuevos amigos son diferentes. Todo es sobre conexiones, exhibir riqueza, pertenecer a los círculos correctos. ¿Y Sofía? Carlos hizo una pausa. Es influyente. Su padre tiene contactos por todas partes. Creo que ve a Mateo como un proyecto. ¿Un proyecto? Alguien a quien moldear, convertir en el hombre adecuado para su mundo. El hecho de que Mateo haya heredado de los Delgado, principales competidores históricos de los Alarcón, ha generado mucho interés en los círculos vinícolas. Algunos ven esta relación como una fusión de poder más que como un romance. Mis sospechas se confirmaron. Sofía no amaba a mi hijo. Amaba el potencial de lo que podía convertirse con 10 millones de euros y la orientación correcta. ¿Crees que Mateo lo sabe? Pregunté. Creo que parte de él lo sospecha, respondió Carlos. Pero está deslumbrado por este nuevo mundo. El dinero cambia a las personas. El día del cumpleaños llegó. Cuando Carlos y yo llegamos a Villa Alarcón, quedé impresionada por la opulencia del lugar. Una mansión imponente rodeada de jardines extensos, una piscina que parecía un lago, estatuas de mármol flanqueando el camino de entrada. Me sentí completamente fuera de lugar con mi vestido de flores comprado en rebajas y mis zapatos gastados. Los invitados llegaban en coches de lujo, las mujeres resplandecientes con joyas y vestidos de diseñador, los hombres en trajes impecables que probablemente costaban más que todos mis muebles juntos. Carlos permaneció a mi lado, mi único ancla en este mundo extraño. ¿Has visto a Mateo?, pregunté buscando entre la multitud. Estará con los invitados importantes, respondió con un toque de amargura. Finalmente lo vi en el centro del jardín rodeado por un grupo de personas que reían con copas de champán en sus manos. Mateo llevaba un traje gris claro que nunca le había visto antes, perfectamente cortado para su figura. A su lado Sofía resplandecía con un vestido rojo que acentuaba cada curva, joyas brillantes en su cuello y muñecas. Me acerqué, el corazón latiéndome con fuerza. Mateo, llamé. Se giró y por un instante vi un destello del niño que conocía, una chispa de reconocimiento cálido, pero desapareció rápidamente, reemplazado por algo frío y distante. «Mamá», dijo sin moverse para abrazarme. «¿Has venido?» «Por supuesto que he venido. Es tu cumpleaños». Sofía me examinó de pies a cabeza, una sonrisa educada pero distante en sus labios perfectamente pintados. «Así que esta es su madre.
Qué adorable que haya podido venir desde Barcelona. Su tono sugería que yo había viajado desde otro planeta, no desde una ciudad a pocas horas de distancia. Mateo parecía incómodo mirando alrededor como si temiera que alguien pudiera estar observando nuestra interacción. «Mamá, ¿quieres algo de beber? Quizás podrías esperar en aquella mesa mientras saludo a algunos invitados importantes». «¿En aquella mesa?», repetí confundida. «Pensé que podríamos pasar un tiempo juntos. Apenas te he visto en meses». Señaló una mesa en el rincón más alejado del jardín, parcialmente oculta por un enorme arreglo floral. Era claramente donde habían colocado a los invitados menos importantes lejos del centro de la acción. Sofía soltó una risita discreta. «Mateo, cariño, el embajador acaba de llegar. Necesitamos saludarlo». «¿El embajador?», repetí sin poder creer lo que oía. «¿Qué embajador?». «El embajador francés», respondió Sofía con un deje de impaciencia. «Un amigo íntimo de papá. Está interesado en nuestros planes de expansión a Burdeos». Mateo asintió rápidamente. «Mamá, discúlpame, pero tengo invitados importantes que atender». «¿Por qué no disfrutas del buffet? Hablamos más tarde». Antes de que pudiera responder, se alejaron dejándome sola en medio del jardín. Noté algunas miradas curiosas, algunas risitas ahogadas. Era claramente la intrusa, la mancha en esta imagen perfecta de alta sociedad. Caminé hasta la mesa indicada en el rincón más distante, donde ya estaban sentados algunos ancianos que parecían tan fuera de lugar como yo. La mesa de los parientes pobres, pensé con amargura. Pasó una hora, luego otra. Mateo circulaba por el jardín conversando animadamente, riendo fuerte, pero nunca se acercaba a mi mesa. Cuando un camarero pasó con champán intenté tomar una copa, pero me ignoró deliberadamente, sirviendo solo a las mesas importantes. Fue entonces cuando Carlos se sentó a mi lado, regresando de una breve exploración. «Elena, ¿estás bien? Parece que vas a llorar». «Estoy bien», mentí forzando una sonrisa. «Mateo está ocupado. Es natural». Carlos frunció el ceño. «No es natural que te esconda aquí como si fueras un secreto vergonzoso. Vi al camarero ignorarte. Hablé con Mateo sobre eso y ¿sabes qué me dijo? Que los camareros tenían instrucciones de servir solo a los invitados principales». Sentí como si me hubieran abofeteado. Invitados principales. Yo, la madre que había dado todo por él, no era considerada una invitada principal en la fiesta de mi propio hijo. «Mira, Elena, sé que es difícil de oír, pero algo anda muy mal con Mateo desde que recibió esta herencia. ¿Viste la lista de regalos que pidió? Ni siquiera puso tu nombre en ella». Era cierto. Cuando pedí la lista para comprar un regalo, la asistente de Mateo me informó que la señora Mendoza no constaba en la lista oficial de invitados para regalos. Terminé comprando una corbata lo mejor que pude pagar, que ahora parecía ridícula en mi bolso gastado comparada con los regalos lujosos que veía siendo entregados. Solo se está adaptando a su nueva vida. Defendí automáticamente el instinto materno, hablando más fuerte que el dolor. Es mucho que procesar de golpe. En ese momento las luces disminuyeron y Mateo subió a un pequeño escenario montado en el centro del jardín. Todos se acercaron formando un círculo a su alrededor. Me quedé donde estaba, insegura de si debía unirme al grupo. «Queridos amigos», comenzó Mateo, su voz amplificada por el micrófono, «quiero agradecer la presencia de todos en esta noche tan especial. Hoy no solo celebro mis 30 años, sino el inicio de una nueva fase en mi vida». Aplausos educados. Mateo continuó. «Como saben, recientemente tuve la suerte de recibir una herencia que me permitió finalmente vivir la vida que siempre soñé. Pero la verdadera riqueza está en las maravillosas personas que he conocido desde entonces, personas que realmente me entienden y apoyan mi visión». Levantó la copa mirando alrededor del círculo. «Quiero agradecer especialmente a Sofía, que trajo luz y clase a mi vida». Sofía sonrió aceptando los aplausos con un delicado asentimiento. «Y a mis nuevos amigos del club empresarial que me acogieron como familia y me mostraron un mundo de posibilidades que ni siquiera sabía que existían». Familia, la palabra golpeó mi corazón como un cuchillo. Éramos solo Mateo y yo desde que su padre nos abandonó cuando él tenía 2 años. Yo había sido madre y padre trabajando en 3 empleos diferentes para que él pudiera estudiar en una escuela decente. Hubo noches en que comí solo un pan para que él pudiera tener una comida completa. Me levanté y caminé más cerca del círculo, deteniéndome en el borde exterior. Mateo aún no me había mencionado en su discurso de agradecimiento. Y finalmente continuó:
Quiero agradecer al destino por esta oportunidad de reinvención, de dejar atrás las limitaciones del pasado y abrazar un futuro ilimitado. Limitaciones del pasado. Así veía él nuestra vida juntos como una limitación. Mateo, llamé mi voz temblando pero lo suficientemente alta para ser oída. Hijo. Un silencio incómodo cayó sobre el jardín. Mateo se detuvo a mitad de frase, su mirada encontrando la mía. Vi algo pasar por su rostro. Vergüenza e irritación. Mamá, estoy en medio de mi discurso, dijo sin usar el micrófono, pero lo suficientemente fuerte para que los más cercanos oyeran. Lo siento, hijo. Solo quería decir que estoy orgullosa de ti. Sofía susurró algo al oído de una amiga que rió discretamente. Gracias, respondió Mateo secamente. Ahora, como decía... Mateo, insistí dando un paso adelante entrando en el círculo. Algo dentro de mí necesitaba ser reconocido. Necesitaba que mi hijo les mostrara a todas aquellas personas que yo importaba. ¿No me vas a presentar a tus nuevos amigos? El silencio ahora era absoluto. Mateo parecía congelado, micrófono en mano, ojos fijos en mí, como si yo fuera una intrusa y no la mujer que lo trajo al mundo. Fue Sofía quien rompió el silencio acercándose con su sonrisa perfecta. Claro, ¿dónde están nuestros modales todos? Esta es la asistenta de Mateo durante su infancia. ¿Asistenta? Repetí en shock. Soy su madre. Cuando volví a la fiesta nadie pareció notar mi ausencia o regreso. Regresé a mi mesa en el rincón observando desde lejos mientras Mateo circulaba por el jardín la estrella resplandeciente alrededor de la cual todos orbitaban. Parecía tan diferente ahora. No era solo el traje caro o el reloj de lujo en su muñeca. Era su postura, su sonrisa, incluso la forma en que gesticulaba al hablar. Todo cuidadosamente calibrado para parecerse a las personas a su alrededor. En solo 6 meses mi hijo se había transformado en un extraño. Me sorprendí recordando momentos de nuestra vida juntos antes de la herencia, el pequeño apartamento que compartíamos en el Raval donde Mateo dormía en el sofá para que yo pudiera tener la única habitación. Las noches en que nos quedábamos despiertos jugando a las cartas cuando se iba la luz porque no teníamos dinero para pagar la cuenta. Su graduación en la Universidad de Barcelona, a la que viajaba 2 horas todos los días porque no podíamos pagar un dormitorio. Habíamos sido felices a pesar de las dificultades, o al menos eso pensaba yo. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando un camarero, el mismo que me había ignorado anteriormente, finalmente se acercó a mi mesa. Señora, dijo sin mirarme a los ojos, el señor Mendoza solicita su presencia junto al pastel. Me levanté, el corazón acelerándose. Tal vez Mateo había reconsiderado. Tal vez quería incluirme en el momento especial, reconocer públicamente a la madre que había sacrificado todo por él. Seguí al camarero hasta el centro del jardín donde un impresionante pastel de 5 pisos había sido colocado. Mateo estaba allí con el brazo alrededor de la cintura de Sofía, mientras el fotógrafo posicionaba grupos para las fotos oficiales. Mateo, llamé suavemente acercándome. ¿Me llamaste? Él se giró pareciendo momentáneamente confundido. Te llamé. El camarero se inclinó para susurrarle algo al oído. Mateo asintió recordando. Ah, sí, dijo su sonrisa sin alcanzar sus ojos. Pensé que tal vez querrías ayudar a servir el pastel. ¿Servir? Repetí, no estando segura de si había entendido correctamente. Sí, siempre fuiste excelente en ese tipo de cosas. Organizada, eficiente. Me quedé paralizada tratando de procesar lo que estaba oyendo. Mi hijo no me había llamado para participar en la celebración. Me había llamado para servir a los invitados como una empleada. Mateos, comencé mi voz baja para que solo él pudiera oír. ¿Quieres que tu madre trabaje en tu fiesta de cumpleaños? Pareció incómodo mirando rápidamente alrededor para verificar si alguien estaba escuchando. No es trabajar, mamá, es solo ayudar. Pensé que te gustaría sentirte útil. Sé cuánto te gusta cuidar de las personas. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. ¿Como tu asistenta en...? Mateo abrió la boca para responder, pero fue Sofía quien habló acercándose con su sonrisa perfecta. Elena, no es así. Mateo mencionó que tienes mucha experiencia sirviendo en eventos. Tenemos muchos invitados importantes aquí, así que tu ayuda sería adecuada. Miré a mi hijo esperando, rogando silenciosamente que corrigiera la situación, que les dijera a Sofía y a todos los presentes que yo era su madre,
La mujer que había trabajado en 3 empleos para que él pudiera tener una educación decente, que se había quedado sin cenar innumerables noches para que él pudiera comer. Pero permaneció en silencio evitando mi mirada. Mateo, intenté una vez más, mi voz apenas un susurro. Por favor, no me hagas esto. Algo cambió en su rostro entonces, una dureza que nunca había visto antes. Se inclinó hablando bajo para que solo yo oyera. Mira, mamá, voy a ser sincero, me estás avergonzando. Estas personas son importantes para mí, para mi futuro. No necesitan saber sobre... Antes de la herencia, antes de que fueras quien realmente deberías ser. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. ¿Y quién realmente debería ser Mateo? Alguien que se avergüenza de su propia madre. Miró alrededor nerviosamente, notando que algunas personas comenzaban a observar nuestra tensa conversación. ¿Podemos discutir esto después? Ahora no es el momento. ¿Cuándo es el momento, Mateo? Me has estado evitando durante meses. Sofía se acercó nuevamente, percibiendo la tensión. ¿Está todo bien aquí? Mateo forzó una sonrisa. Todo genial. Elena estaba solo. Hizo una pausa y vi algo decidirse en sus ojos antes de continuar, explicando que no podrá ayudar esta noche. Sofía frunció el ceño delicadamente. Oh, qué lástima. Bueno, estoy segura de que el equipo del buffet puede arreglárselas. Se volvió hacia mí, su mirada evaluándome de pies a cabeza. Debe ser tan gratificante para ti ver cómo Mateo superó sus orígenes. Una verdadera historia de superación. Las palabras eran educadas, pero el significado detrás de ellas era claro como el cristal. Yo era los orígenes, algo a ser superado, dejado atrás, olvidado. De hecho, respondí encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Estoy muy orgullosa del hombre que crié sola. Del hombre que enseñé a ser honesto, respetuoso y agradecido. La sonrisa de Sofía vaciló ligeramente. Mateo parecía desear que el suelo se abriera y se lo tragara. Mamá, dijo la voz tensa, por favor. Fue la manera en que dijo, por favor, no como una súplica, sino como una orden para que me callara, para que no estropeara la fachada cuidadosamente construida, lo que finalmente rompió algo dentro de mí. Está bien, Mateo, respondí, mi voz sorprendentemente calma. No voy a avergonzarte más. Me giré para irme, pero me detuve al oír a Sofía hablar con otra invitada sin preocuparse en bajar la voz. Es la asistenta que lo crió. ¿Te imaginas? Mateo prácticamente se crió solo. Es un milagro que se haya vuelto tan refinado considerando... Bueno, ya sabes. Me giré lentamente, mi cuerpo entero temblando. Mateo había oído. Podía ver por el modo en que sus hombros se tensaron, pero no dijo nada. No me defendió. No corrigió la mentira. Asistenta, repetí, mi voz más alta de lo que pretendía. Varias personas se giraron para mirar. Sofía sonrió despreocupada. Oh, disculpa, Elena. No quise ofender. Es un trabajo perfectamente respetable. No era la asistenta de Mateo, dije claramente para que todos pudieran oír. Soy su madre. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo cercano. Sofía pareció genuinamente sorprendida antes de recomponerse rápidamente. Claro, es lo que quise decir. La madre que trabajaba como asistenta, tan dedicada. Estaba tratando de salvar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Miré a Mateo esperando una vez más que interviniera, que me defendiera. En su lugar dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre mí y el grupo como si intentara esconderme. Mamá, dijo en voz baja pero firme, creo que deberías irte. Claramente este ambiente te está incomodando. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propio hijo me estaba echando de su fiesta de cumpleaños. Incomodándome, repetí incrédula. Lo que me incomoda es ver a mi hijo fingiendo ser alguien que no es avergonzado de la mujer que sacrificó todo por él. Estás exagerando, susurró furiosamente. Estás convirtiendo esto en algo que no es. ¿Y qué es esto exactamente? Tú no entiendes. Estos son mis amigos ahora, mi verdadera familia, personas que me entienden, que comparten mis intereses y ambiciones. Tu verdadera familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mateo, logré decir, mi voz fallando. Yo soy tu familia. Miró alrededor nerviosamente, notando que teníamos una audiencia cada vez mayor. Mira, dijo bajando la voz aún más. Te quiero, mamá, lo sabes, pero tú no encajas aquí. Este es mi mundo ahora y no hay lugar para ti en él.
Su silencio anterior había sido doloroso, pero estas palabras fueron devastadoras. Entiendo, dije finalmente luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Te avergüenzas de mí. No es cuestión de vergüenza, intentó explicar pero sin convicción. Es una cuestión de adecuación. Adecuación, repetí la palabra amarga en mi boca. Y yo no soy adecuada para tu nueva vida. No respondió, y su silencio lo dijo todo. En ese momento algo cambió dentro de mí. El dolor era tan intenso que se transformó en otra cosa, una frialdad, una determinación que nunca había sentido antes. Está bien, Mateo, dije, mi voz sorprendentemente firme. Voy a respetar tu deseo. No te molestaré más con mi presencia inadecuada. Tomé mi bolso de la mesa en el rincón y comencé a caminar hacia la salida. Mateo pareció momentáneamente sorprendido por mi repentina aquiescencia. Mamá, espera, llamó siguiéndome hasta la puerta. No quiero que te vayas así. Me detuve y me giré. ¿Cómo quieres que me vaya, Mateo? Por la puerta de servicio para que nadie me vea. No respondió, pero su mirada culpable lo dijo todo. ¿Sabes? Continué manteniendo mi voz baja pero clara. Estoy muy orgullosa de todo lo que hice por ti. De las noches sin dormir, de los 3 empleos, de las comidas que salté para que tú pudieras comer. Pensé que tú también lo estabas. Mamá, por favor. Pero ahora veo que estaba equivocada. No estás orgulloso de nuestra vida juntos. Estás avergonzado de ella. Avergonzado de mí. Intentó argumentar, pero levanté la mano para silenciarlo. Está bien, hijo. Lo entiendo. Tienes una nueva vida ahora. Nuevas personas que son más adecuadas. Voy a respetarte y mantenerme fuera de tu camino. No es eso lo que quiero. Protestó débilmente, pero ambos sabíamos que era una mentira. Retiré de mi bolso el pequeño paquete que contenía la corbata que había comprado para él, lo mejor que pude pagar, y la puse en sus manos. Feliz cumpleaños, Mateo. Comencé a alejarme, pero él sujetó mi brazo. Mamá, no entiendes. Esta herencia es una oportunidad de finalmente tener la vida que merecemos. Ya no tienes que trabajar. Puedo cuidar de ti. Me giré lentamente. ¿Cuidar de mí? ¿Cómo me cuidaste hoy? Escondiéndome en un rincón, dejando que tu novia me llamara asistenta, sugiriendo que sirviera el pastel. Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Fue un malentendido. Mira, puedo comprar un apartamento para ti y pagar tus cuentas. Nunca más necesitarás trabajar. Lo miré a este extraño elegante que un día fue mi muchacho y sentí una tristeza más profunda que cualquier dolor físico que jamás había experimentado. Realmente no entiendes, ¿verdad? No quiero tu dinero, Mateo. Quiero tu respeto. Quiero que reconozcas quién soy tu madre, no una inconveniencia a ser manejada. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por Sofía, que apareció a su lado, deslizando el brazo por el suyo. Mateo, cariño, te están esperando para el corte del pastel, dijo lanzándome una sonrisa educada pero fría. Elena, ya te vas, qué pena, pero entiendo. Debe ser agotador para ti quedarte hasta tarde. Miré a Sofía, luego a Mateo, que permaneció en silencio, permitiendo una vez más que ella me tratara con condescendencia. Sí, respondí enderezando los hombros. Me voy, tengo mucho que hacer mañana. Me giré y caminé hacia la salida, consciente de las miradas y susurros que me seguían. Cuando llegué a la puerta no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. Mateo ya había regresado al centro del jardín con el brazo alrededor de la cintura de Sofía, sonriendo a la multitud mientras se preparaban para cantar el cumpleaños feliz. No miró en mi dirección. Era como si yo ya no existiera para él. Salía la noche, las lágrimas finalmente escapando, pero en medio del dolor había algo más creciendo, una resolución, una certeza. Mateo me había mostrado quién realmente era ahora, y era hora de que yo le mostrara a él quién yo realmente era, porque había un secreto que ni él ni nadie en esa fiesta sabían. Un secreto guardado en una pequeña caja de documentos en mi apartamento de Barcelona. Un secreto que podía hacer que toda aquella nueva vida glamorosa se desmoronara en cuestión de días. Mientras caminaba sola por la calle oscura, tomé mi decisión. Mateo había elegido su nueva familia por encima de la única persona que siempre estuvo a su lado. Ahora enfrentaría las consecuencias de esa elección. Carlos me encontró sentada en un banco del parque cercano. La preocupación en su rostro era evidente. Te he estado buscando por todas partes. ¿Estás bien?
No intenté ocultar mis lágrimas. No estoy bien. Mi hijo, mi Mateo, ya no existe. Le conté lo sucedido, la humillación, las palabras crueles, la petición de servir el pastel. Carlos escuchó en silencio, la indignación creciendo en su rostro. Esto es inaceptable, Elena. El dinero lo ha cambiado por completo. No, dije con repentina claridad. El dinero solo reveló algo que ya estaba allí esperando, una debilidad de carácter que no vi o no quise ver. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré la llave en mi mano, la que abriría el baúl con los documentos. Voy a recuperar a mi hijo, o descubriré que realmente lo he perdido para siempre. Como ni hay algo que no sabes sobre la herencia de Mateo, algo que ni él mismo sabe. Le expliqué brevemente sobre la condición del testamento. Si Mateo descubría su verdadera relación con Antonio Delgado, perdería todo el dinero. ¿Vas a decírselo?, preguntó Carlos sorprendido. No lo sé. Parte de mí quiere que vea las consecuencias de su comportamiento, pero otra parte... Sigue siendo tu hijo, completó Carlos suavemente. Siempre será mi hijo, incluso cuando él parece haberlo olvidado. Carlos me ofreció llevarme de regreso a Barcelona esa misma noche. Acepté agradecida. No podía soportar pasar un minuto más en Madrid, sabiendo que Mateo celebraba con personas que ahora consideraba más importantes que su propia madre. Durante el viaje de regreso, mirando por la ventanilla, mientras las luces de la carretera pasaban borrosas, recordé el día en que Mateo nació. Lo pequeño que era, lo asustada que estaba yo de criarlo sola, pero también lo determinada. Le había prometido entonces que siempre estaríamos juntos, que siempre nos tendríamos el uno al otro. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Llegamos a Barcelona al amanecer. Mi pequeño apartamento en el Raval nunca me había parecido tan acogedor. Allí habíamos sido felices, Mateo y yo. Allí lo había visto crecer, estudiar, convertirse en el hombre que creí que era. Me despedí de Carlos agradeciéndole su apoyo. Me prometió estar disponible para lo que necesitara. Una vez sola saqué el baúl de debajo de la cama. La cerradura, oxidada por el tiempo, cedió con un chirrido. Dentro estaban los documentos que había guardado durante casi 30 años, la verdad sobre Rafael Delgado, el padre de Mateo, y sobre la familia que nos había rechazado. Rafael no había simplemente abandonado a su hijo como le había contado a Mateo. La verdad era mucho más complicada. Rafael Delgado era el hijo menor de Antonio Delgado, propietario de una de las bodegas más prestigiosas de La Rioja. Los Delgado eran una familia tradicional orgullosa de su linaje, que se remontaba a generaciones de viticultores. Cuando nos conocimos, Rafael estaba en Barcelona estudiando enología contra los deseos de su padre, que quería que estudiara administración de empresas para eventualmente dirigir la bodega familiar. Yo trabajaba como camarera en el café donde él solía estudiar. Nos enamoramos jóvenes e ingenuos. Cuando quedé embarazada, Rafael inicialmente se quedó a mi lado prometiendo que formaríamos una familia. Incluso habló de llevarme a La Rioja, de presentarme a su familia. Pero cuando les contó a sus padres, todo cambió. Antonio Delgado hizo lo que muchas familias adineradas hacen, ofreció dinero para que yo desapareciera. Rafael resistió durante un tiempo, pero eventualmente cedió a la presión familiar. La última vez que lo vi, me entregó un sobre con dinero suficiente para algunos meses y una carta de despedida. Rechacé el dinero por orgullo, devolviéndolo por correo, pero guardé la carta junto con recortes de periódicos sobre la familia Delgado y documentos que probaban que Rafael era el padre de Mateo, incluyendo una prueba de paternidad que había conseguido a través de un abogado pro bono cuando Mateo tenía 5 años. Había un documento más en el baúl, el más importante de todos, una copia de un acuerdo de confidencialidad que Antonio Delgado me había enviado algunas semanas después del nacimiento de Mateo. El acuerdo estipulaba que yo recibiría una cantidad considerable si prometía nunca revelar que Mateo era un Delgado, nunca buscar a la familia y nunca contarle la verdad a mi hijo. Yo había firmado el acuerdo, pero no por el dinero que nuevamente rechacé. Firmé porque quería proteger a Mateo del rechazo. No quería que mi hijo creciera sabiendo que su padre y su familia paterna no lo querían. Era mejor, pensé en aquel momento, dejarlo creer que su padre había muerto en un accidente que saber que había sido rechazado. Durante años seguí al pie de la letra ese acuerdo, criando a Mateo sola, contándole que su padre nos había abandonado cuando era bebé y luego había muerto en un accidente. Una mentira piadosa, pensé, para proteger su corazón.
Lo que Mateo no sabía, lo que nadie sabía, era que el pariente lejano, que supuestamente le había dejado la herencia, era en realidad Antonio Delgado, su abuelo paterno. Pocos meses antes yo había recibido una llamada inesperada del viejo abogado de los Delgado, Javier Morales. Antonio estaba muriendo y, arrepentido de haber rechazado a su único nieto, había decidido incluirlo en su testamento. Pero con una condición: Mateo jamás podría saber quién realmente era o cómo estaba verdaderamente relacionado con la familia Delgado. Oficialmente sería presentado solo como un pariente distante, que inexplicablemente había decidido dejar una fortuna a un joven que nunca había conocido. Yo había aceptado pensando que finalmente Mateo tendría acceso a las oportunidades que siempre mereció. Nunca imaginé que el dinero lo cambiaría tan profundamente, transformándolo en el tipo de persona que rechazaría a su propia madre por vergüenza de sus orígenes humildes. La ironía era cruel. Mateo ahora despreciaba sus orígenes sin saber que era exactamente ese comportamiento el que su abuelo paterno había demostrado 30 años atrás, rechazando a la nuera pobre y al nieto ilegítimo. Ahora, sosteniendo estos documentos en mis manos, yo tenía poder. Poder para exponer la verdad, poder para mostrarle a Mateo que su preciosa herencia venía de la misma familia que había intentado impedir su nacimiento. Poder para revelar que el acuerdo de confidencialidad que yo había firmado incluía una cláusula específica: si la verdadera identidad de Mateo como heredero Delgado era revelada por cualquier persona, él perdería todo derecho a la herencia. En otras palabras, si yo le contaba a Mateo la verdad sobre su origen, todo aquel dinero que había transformado a mi hijo amoroso en un extraño arrogante desaparecería instantáneamente. Pasé la noche entera despierta mirando aquellos documentos, pensando en lo que debía hacer. Parte de mí quería venganza. Quería ver a Mateo perderlo todo, ser forzado a volver a la realidad, tal vez hasta necesitar mi ayuda de nuevo. Quería que sintiera el sabor amargo del rechazo que me había hecho sentir. Pero otra parte, la parte que siempre sería madre, independientemente de todo, dudaba. Yo había pasado la vida entera protegiendo a Mateo, poniendo sus necesidades por encima de las mías. Sería capaz de destruir su nueva vida incluso después de cómo me había tratado. A la mañana siguiente, con ojos rojos e hinchados de tanto llorar, tomé mi decisión. Guardé los documentos en mi bolso y salí para el trabajo. Limpieza en 3 casas diferentes. La rutina que nos había sustentado a Mateo y a mí durante tantos años. Mientras limpiaba ventanas, fregaba suelos y organizaba armarios, mi mente continuaba volviendo a la escena de la noche anterior. Mis nuevos amigos, ahora mi verdadera familia, Mateo había dicho. Las palabras aún quemaban. Al final del día, exhausta y dolorida, tomé un autobús hacia la dirección que había memorizado: el despacho de abogados que administraba el patrimonio de Antonio Delgado. Si quería respuestas, tendría que empezar allí. El edificio era impresionante, todo vidrio y acero en el corazón financiero de Barcelona. Me sentí fuera de lugar al entrar en el lobby lujoso con mi uniforme de limpiadora, cargando mi bolso gastado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la recepcionista. Su tono educado pero distante, ojos evaluando mi apariencia. Necesito hablar con el señor Javier Morales, respondí intentando sonar más confiada de lo que me sentía. Sobre el patrimonio Delgado. Ella levantó una ceja perfectamente delineada. ¿Tiene cita allí? No, pero es urgente. Dígale que Elena Mendoza está aquí, la madre de Mateo Mendoza. Algo en mi determinación debió haber comunicado la seriedad de la situación, porque después de una breve llamada fui conducida a un ascensor y luego a una oficina en el 10º piso. El señor Morales era más viejo de lo que esperaba, tal vez cerca de los 70 años, cabello canoso y gafas de montura gruesa. Se levantó cuando entré, una sonrisa cautelosa en su rostro. Señora Mendoza, qué sorpresa. Por favor, siéntese. Me senté en la silla frente a su imponente escritorio, poniendo mi bolso en mi regazo. Señor Morales, he venido a hablar sobre mi hijo Mateo y sobre el acuerdo que firmé con Antonio Delgado hace casi 30 años. Ajustó sus gafas mirándome con más atención. Entiendo. Debo recordarle que aquel acuerdo aún está en vigor. La cláusula de confidencialidad es absolutamente... Estoy consciente de los términos, interrumpí. Lo que quiero saber es si Antonio dejó algún mensaje para Mateo. Algo personal además del dinero. El señor Morales dudó, claramente incómodo. ¿Por qué pregunta eso ahora, señora Mendoza? Porque mi hijo se está transformando exactamente en el tipo de persona que su abuelo era, alguien que desprecia a personas como yo por su clase social. Y creo que él tiene derecho a saber la verdad sobre su herencia.
La expresión del abogado cambió volviéndose más seria. Señora Mendoza, debo alertarle que cualquier revelación sobre la verdadera relación entre Mateo y la familia Delgado resultaría en la pérdida inmediata de toda la herencia. ¿Es eso lo que desea para su hijo? Lo que deseo, respondí tranquilamente, es a mi hijo de vuelta. El muchacho que crié para ser honesto, compasivo y agradecido. No este extraño que se avergüenza de su propia madre. El señor Morales me estudió por un largo momento antes de abrir un cajón de su escritorio. De él sacó un sobre sellado. Antonio dejó esto para Mateo con instrucciones específicas de que solo debería ser entregado si ciertas circunstancias ocurrieran. ¿Qué circunstancias, si Mateo demostraba el tipo de arrogancia y elitismo que usted describe? Antonio temía que el dinero pudiera corromper al nieto que nunca conoció. Este sobre contiene una carta explicando todo quién es realmente Mateo, por qué fue rechazado en el pasado y cómo Antonio se arrepintió de esa decisión en sus últimos años. Miré el sobre sintiendo su peso simbólico. ¿Y si Mateo lee esto, perderá la herencia? El señor Morales asintió. Esa fue la condición impuesta por Miguel Delgado, hijo de Antonio y tío de Mateo, para aceptar la inclusión del sobrino en el testamento. Miguel nunca quiso que Mateo fuera reconocido como un verdadero Delgado. El compromiso que Antonio consiguió fue dejar el dinero a Mateo siempre y cuando la verdadera relación permaneciera en secreto. Entonces tengo una elección, murmuré más para mí misma que para él. Puedo mantener el secreto y permitir que Mateo continúe con su nueva vida, incluso si eso significa perderlo para siempre. O puedo revelar la verdad y traerlo de vuelta a la realidad, pero destruir todo lo que ha construido con ese dinero. El señor Morales asintió gravemente. Es una elección difícil para cualquier madre. Extendí la mano hacia el sobre. Puedo, dudó. Técnicamente esto le pertenece a Mateo. Y yo se lo voy a entregar, prometí. Solo quiero saber lo que dice antes de tomar mi decisión final. Después de un momento de consideración, el señor Morales empujó el sobre en mi dirección. No le estoy dando esto oficialmente, solo estoy permitiendo que vea su contenido para tomar una decisión informada. Asentí agradecida por su comprensión. Abrí el sobre con cuidado, encontrando varias páginas escritas a mano en una caligrafía elegante pero frágil, las últimas palabras de un hombre moribundo para el nieto que nunca conoció. La carta comenzaba con una confesión, el arrepentimiento de Antonio por haber forzado a Rafael a abandonar a su novia embarazada de clase baja 30 años atrás. Describía cómo Rafael nunca se había recuperado completamente de esa decisión, cayendo en una espiral de alcoholismo que eventualmente lo mató en un accidente de coche 10 años después, algo que yo nunca supe pues había cortado todos los lazos con la familia Delgado. Antonio escribía sobre cómo en sus últimos años había contratado investigadores para encontrar al nieto desconocido, descubriendo a un joven trabajador educado por una madre soltera dedicada. Expresaba admiración por mí por haber criado a Mateo sola, rechazando el dinero Delgado por orgullo y principios. La parte más reveladora, sin embargo, era la advertencia. Si estás leyendo esto, Mateo, es porque algo salió mal. El dinero que te dejé, que creí una forma de compensación por el abandono de nuestra familia, de alguna manera corrompió al hombre bueno que tu madre crió. Tal vez te hayas olvidado de dónde vienes. Tal vez te hayas olvidado de quién realmente importa. Las palabras finales eran como una puñalada. Si te has convertido en el tipo de hombre que desprecia a personas como tu madre por su clase social, entonces te has convertido exactamente en lo que yo fui. Y pasé mis últimos años arrepintiéndome amargamente de ello. En ese caso, tal vez sea mejor que pierdas esta herencia. Dinero ganado sin esfuerzo raramente trae felicidad duradera y frecuentemente revela las peores partes de nosotros mismos. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. Era como si Antonio Delgado hubiera previsto exactamente lo que sucedería. ¿Qué planea hacer, señora Mendoza? El señor Morales preguntó suavemente cuando devolví la carta al sobre. Me sequé las lágrimas y enderecé los hombros. Voy a darle a mi hijo una oportunidad de elegir quién realmente quiere ser. Llegué al nuevo apartamento de Mateo en Madrid al día siguiente. Había tomado el primer tren de la mañana, la carta de Antonio Delgado segura en mi bolso junto con los demás documentos. Era temprano, apenas las 9 de la mañana, cuando toqué el timbre de su ático. Pasaron varios minutos antes de que Mateo respondiera por el intercomunicador, su voz ronca por el sueño o tal vez por la resaca de la fiesta. ¿Quién es? Soy yo, Mateo, tu madre.
Un largo silencio. Luego, mamá, no es un buen momento. Es importante, hijo. No me iré hasta que hablemos. Otro silencio seguido de un suspiro resignado. El portero electrónico zumbó permitiéndome entrar. Subí hasta el ático cada paso más pesado que el anterior. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Mateo estaba esperando vestido con una bata de seda, el cabello despeinado, ojeras bajo los ojos. Mamá, ¿qué haces aquí? Son las 9 de la mañana. Necesitamos hablar, Mateo. Es sobre tu herencia. Me miró con alarma. ¿Mi herencia? ¿Qué pasa con ella? ¿Puedo pasar? Se hizo a un lado a regañadientes, permitiéndome entrar en el lujoso apartamento. Era aún más impresionante a la luz de la mañana, con vistas panorámicas de Madrid a través de ventanales que ocupaban toda una pared. ¿Está Sofía? Pregunté notando 2 tazas de café en la cocina abierta. No, se fue temprano. Tenía una reunión. Mentira, las 2 tazas estaban recién servidas. Mateo, voy a ser directa. Hay algo que debes saber sobre el dinero que recibiste, algo que te han ocultado. ¿De qué estás hablando? La irritación en su voz era evidente. Antonio Delgado no era un pariente lejano, era tu abuelo paterno. El color abandonó su rostro. Que eso no tiene sentido. Siempre dijiste que papá no tenía familia. Otra mentira que conté para protegerte. La culpa pesaba en mi voz. Tu padre era Rafael Delgado, hijo menor de Antonio. Cuando quedé embarazada, la familia Delgado me ofreció dinero para desaparecer. Dinero que rechacé. Rafael, presionado por la familia, eventualmente me abandonó. Murió algunos años después en un accidente de coche tras años de alcoholismo. Mateo se dejó caer en el sofá aturdido. ¿Por qué nunca me contaste esto? Para proteger tu corazón. Pensé que era mejor que creyeras que tu padre había muerto, en lugar de saber que él y su familia te habían rechazado por mi estatus social. Saqué los documentos de mi bolso, la prueba de paternidad, los recortes de periódico sobre la familia Delgado, la carta de despedida de Rafael, el acuerdo de confidencialidad con Antonio. ¿Y esta herencia? Mateo preguntó pasando los ojos por los documentos. ¿Por qué Antonio de repente decidió dejarme todo esto después de rechazarme durante 30 años? Arrepentimiento, respondí simplemente. En los últimos años de su vida contrató investigadores para encontrarte. Descubrió el hombre bueno que te habías convertido, criado por una madre soltera que rechazó el dinero Delgado por orgullo. Él admiraba eso. Señalé el sobre de Antonio Delgado. Él dejó esta carta para ti con instrucciones específicas sobre cuándo debería ser entregada. Mateo tomó el sobre mirándome con desconfianza. ¿Qué instrucciones, Penny? La carta solo debería ser entregada si el dinero te cambiaba. Si te convertías en el tipo de persona que desprecia a otros por su clase social. Hice una pausa dejando que las palabras penetraran. El tipo de persona que se avergüenza de su propia madre. Palideció las implicaciones de mis palabras claramente golpeándolo. Hay algo más que necesitas saber, continué. La herencia vino con una condición. Solo mantendrías el dinero mientras no supieras tu verdadera identidad como nieto de Antonio Delgado. Si la verdad fuera revelada por cualquier persona, perderías todo inmediatamente. Mateo se levantó abruptamente, alejándose de la mesa como si los documentos pudieran morderlo. ¿Entonces por qué me estás contando esto ahora? ¿Para castigarme? ¿Para hacerme perderlo todo? Te lo estoy contando porque tienes derecho a saber la verdad. Y porque necesito descubrir quién es realmente mi hijo, el muchacho que crié para valorar a la familia por encima de todo, o el hombre que me humilló frente a extraños porque tenía vergüenza de mis manos callosas. Me estás dando un ultimátum, acusó su voz temblando de rabia. O me comporto del modo que tú quieres, o revelas esta historia y yo pierdo todo. No, Mateo, te estoy dando una elección. La misma elección que tuve hace 30 años cuando rechacé el dinero Delgado para mantener mi dignidad. Señalé el sobre en la mesa. Lee la carta de tu abuelo, luego decide quién realmente quieres ser. Mateo miró el sobre por un largo momento antes de tomarlo con manos dubitativas. Continuaré con la parte 3, la redención de la historia, desarrollándola en aproximadamente 8,000 palabras como solicitaste. Observé en silencio mientras Mateo abría el sello y retiraba las páginas, sus ojos recorriendo las palabras escritas por el abuelo que nunca conoció. Vi las emociones cruzar su rostro mientras leía: sorpresa, dolor, rabia, y finalmente algo que parecía vergüenza. Cuando terminó, colocó las páginas cuidadosamente sobre la mesa y se quedó en silencio mirando a la nada.
Mateo, te llamé suavemente después de algunos momentos. Levantó los ojos hacia mí y con sorpresa me di cuenta de que estaban llenos de lágrimas. Me convertí exactamente como ellos, ¿verdad? Las mismas personas que te rechazaron por ser pobre, que intentaron comprar tu silencio, que me abandonaron incluso antes de que yo naciera. No respondí, dejando que llegara a sus propias conclusiones. Anoche, continuó con voz embargada, cuando Sofía te llamó asistenta cuando te sugerí servir el pastel. Dios mío, ¿qué tipo de persona le hace eso a su propia madre? El dinero cambia a las personas, hijo, dije suavemente. A veces revela quién realmente somos debajo de todas las capas. No quiero ser esa persona, dijo moviendo la cabeza. No quiero ser un delgado si eso significa tratar a los demás como inferiores. No quiero ni un céntimo de ese dinero si el precio es perder a la única persona que siempre estuvo a mi lado, sin importar qué. Mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo y alivio. Quizás mi Mateo aún estaba allí bajo la fachada elegante y fría. ¿Y si pierdes todo?, pregunté. El ático, los coches, los nuevos amigos, Sofía, porque se irán, Mateo, cuando el dinero se acabe. Miró hacia el pasillo donde presumiblemente Sofía se escondía y luego de vuelta hacia mí. Por un momento vi el conflicto en sus ojos, el deseo por el mundo lujoso que había experimentado en los últimos meses luchando contra los valores que yo le había enseñado. Finalmente respiró hondo y extendió la mano para tomar la carta de Antonio nuevamente. Mi abuelo tenía razón. Dinero ganado sin esfuerzo raramente trae felicidad duradera. Solo reveló lo peor de mí. ¿Entonces qué vas a hacer?, pregunté. Mateo miró los documentos esparcidos sobre la mesa, prueba de una historia de rechazo, orgullo y arrepentimiento que atravesaba generaciones. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reunirlos cuidadosamente. Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio, dijo su voz más firme. Ahora voy a elegir a mi familia, mi verdadera familia. Antes de que pudiera responder, un ruido nos interrumpió. Sofía había salido del dormitorio, ya no pretendiendo estar ausente. Vestía un elegante conjunto de seda, pero su expresión era cualquier cosa menos refinada. ¿De qué estáis hablando?, exigió. ¿Qué es todo esto sobre una herencia y secretos familiares? Mateo se giró hacia ella, sorprendentemente calmado. Sofía, necesitamos hablar. He oído suficiente, dijo acercándose a la mesa y echando un vistazo a los documentos. ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Algún truco para manipular a Mateo? No es ningún truco, respondí tranquilamente. Son hechos. Mateo es el nieto de Antonio Delgado. Imposible, respondió bruscamente. Conozco a los Delgado desde hace años. Si Antonio tuviera un nieto secreto, lo sabría. ¿Lo sabías?, preguntó Mateo entornando los ojos. ¿Tú ya sabías esto? Por un momento Sofía pareció desconcertada. Luego su máscara de perfección comenzó a desmoronarse. Mi padre, él tenía sus sospechas. Los rumores en el mundo del vino son difíciles de mantener enterrados. Cuando se anunció que un pariente lejano había heredado la fortuna de Antonio, decidiste investigar, completó Mateo. Y cuando confirmaste quién era yo, viste una oportunidad. No lo entiendes. Sofía intentó recuperar el control. Los Delgado y los Alarcón han sido rivales durante generaciones. Sus bodegas y las nuestras compitiendo por los mismos premios, los mismos mercados. Esta era una forma de finalmente unir fuerzas. Unir fuerzas, Mateo soltó una risa amarga. Querrás decir una forma de que los Alarcón tuvieran acceso a la fortuna Delgado. Era un buen trato para ambos, insistió Sofía. Tú obtenías clase, contactos, entrada a un mundo que nunca habrías conocido por ti mismo. Y nosotros obtenían mi dinero, completó Mateo. Y tal vez eventualmente control sobre las bodegas Delgado. Bastante ingenioso. Era un plan de negocios, respondió Sofía abandonando toda pretensión. Y funcionaba perfectamente hasta que tu madre decidió aparecer y arruinarlo todo. No, Sofía, Mateo negó con la cabeza. Yo lo arruiné. Cuando permití que el dinero me cambiara, cuando comencé a avergonzarme de mis raíces, de la persona que me dio todo cuando no teníamos nada. Se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos. Lo siento tanto, mamá. No hay palabras. Estás siendo sentimental e irracional. Sofía intervino. Si sigues adelante con esto, lo perderás todo. ¿Entiendes eso todo? El dinero, el estatus, las conexiones. Me perderás a mí. Mateo la miró largamente como si realmente la viera por primera vez.
Tienes razón, lo perderé todo, pero tal vez nunca fue realmente mío. Se giró hacia mí nuevamente. Mamá, hay algo que necesito hacer, algo público e irrevocable. Entendí inmediatamente lo que estaba pensando. Mateo, piénsalo bien. 10 millones de euros es mucho dinero. Podrías hacer mucho bien con él. Ya ha hecho suficiente daño, respondió con determinación. Además, nunca fue realmente mío. Fue una mentira como tantas otras cosas en mi vida estos últimos meses. Sofía lo miró con incredulidad. No puedes estar hablando en serio. Nadie renuncia a 10 millones de euros por... ¿Qué principios? Sentimentalismo barato. Por dignidad, respondió Mateo. Por respeto propio. Por mi madre. Se volvió hacia mí. Por la mujer que nunca vendió sus principios incluso cuando le ofrecieron dinero que podría haberle hecho la vida mucho más fácil. La mujer que me enseñó que la integridad vale más que cualquier fortuna. Sofía recogió su bolso. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, Mateo. Cuando te des cuenta no vengas arrastrándote de vuelta. No lo haré, respondió con calma. Eso te lo puedo prometer. Con una última mirada de desprecio hacia ambos, Sofía salió del apartamento cerrando la puerta con un golpe que pareció simbolizar el fin de un capítulo en la vida de Mateo. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de lo que estaba por venir asentándose entre nosotros. ¿Estás seguro de esto?, pregunté finalmente. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió tomando su teléfono. Voy a llamar al señor Morales ahora mismo. La reunión con Javier Morales tuvo lugar esa misma tarde. El abogado nos recibió en su despacho, su expresión grave mientras Mateo explicaba su decisión. Quiero revelar públicamente mi verdadera identidad como nieto de Antonio Delgado, declaró Mateo. Soy consciente de que esto resultará en la pérdida de la herencia según los términos del testamento. El señor Morales ajustó sus gafas estudiando a mi hijo con una mezcla de sorpresa y respeto. Señor Mendoza, o debería decir señor Delgado, ¿está completamente seguro de esto? 10 millones de euros no es una cantidad para descartar ligeramente. Estoy seguro, respondió Mateo con firmeza. El dinero me cambió de formas que no me gustan. Me hizo olvidar quién soy, de dónde vengo. Me hizo tratar a mi propia madre, la persona que me lo dio todo, como si fuera alguien de quien avergonzarme. El abogado asintió lentamente. Debo decir que es una decisión inusual. En mis 40 años de práctica legal nunca he visto a alguien renunciar voluntariamente a una herencia de esta magnitud. ¿Qué pasará con el dinero?, pregunté. Según el testamento, si la identidad de Mateo se revela, la herencia pasará a la Fundación Delgado para Educación, que proporciona becas a estudiantes de familias de escasos recursos. Mateo sonrió por primera vez ese día. Eso suena perfecto en realidad. El dinero ayudará a personas que realmente lo necesitan. Hay procedimientos legales que debemos seguir, explicó el señor Morales. Documentos que firmar, declaraciones oficiales que hacer. Todo debe estar perfectamente documentado. Lo que sea necesario, respondió Mateo. El abogado sacó varios formularios de un cajón. También debo informarle que hay una pequeña estipulación adicional en el testamento. Antonio Delgado dejó una cuenta separada de 50.000 euros para educación continuada. Esta cuenta no está sujeta a la cláusula de revelación de identidad. No quiero nada, comenzó Mateo. Hijo, interrumpí suavemente. No rechaces todo por orgullo. Antonio quería que tuvieras esto independientemente de lo que sucediera con la herencia principal. Mateo dudó. ¿Para qué específicamente es ese dinero? Educación, formación profesional, inicio de un negocio relacionado con sus habilidades, explicó el señor Morales. No puede ser usado para lujos o gastos personales. Es estrictamente para desarrollo profesional. Después de un momento de reflexión, Mateo asintió. Está bien, acepto esa parte. Podría usarla para iniciar algo propio, algo construido con trabajo honesto. Pasamos las siguientes horas firmando documentos, haciendo declaraciones juradas y completando los procedimientos legales necesarios. Con cada firma podía ver a Mateo enderezarse un poco más, como si se estuviera quitando un peso de los hombros. Finalmente el señor Morales nos miró a ambos con una expresión de respeto genuino. Todo está en orden. A partir de este momento, oficialmente, Mateo Mendoza es reconocido legalmente como Mateo Delgado, nieto de Antonio Delgado.
y en consecuencia la herencia principal ha sido transferida a la Fundación Delgado para educación. ¿Así de simple?, preguntó Mateo. 10 millones de euros simplemente desaparecidos. El dinero nunca desaparece, joven, respondió el señor Morales con una pequeña sonrisa. Simplemente cambia de manos. Y en este caso irá a las manos de muchos jóvenes que, como usted, una vez necesitan una oportunidad para educarse. Cuando salimos del edificio, Mateo se detuvo en la acera mirando al cielo del atardecer de Barcelona. ¿Sabes qué es extraño, mamá? Me siento aliviado, como si me hubiera quitado un peso que no sabía que estaba cargando. Lo abracé sintiendo la tensión de los últimos meses disolverse entre nosotros. Estoy orgullosa de ti, hijo, más de lo que puedo expresar. No merezco tu orgullo, respondió su voz quebrada. No, después de cómo te traté. El verdadero carácter no se muestra cuando las cosas son fáciles, le dije. Se muestra cuando enfrentamos nuestros errores y elegimos un camino mejor. Y eso es exactamente lo que has hecho hoy. Caminamos juntos por las calles de Barcelona, madre e hijo, reconectando mientras el sol se ponía sobre la ciudad que siempre había sido nuestro verdadero hogar. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. La noticia se extendió rápidamente en los círculos sociales de Madrid. El heredero misterioso de Antonio Delgado había renunciado voluntariamente a su fortuna tras descubrir su verdadera identidad. Tal como esperábamos, los amigos que Mateo había hecho durante sus meses de riqueza desaparecieron inmediatamente. Las llamadas y mensajes cesaron. Las invitaciones a fiestas y eventos exclusivos se evaporaron. Sofía, por supuesto, no volvió a contactarlo. El apartamento de lujo en Salamanca, los coches deportivos, los relojes y trajes caros, todo tuvo que ser devuelto o vendido para pagar deudas pendientes. Mateo se mudó temporalmente a mi pequeño apartamento en el Raval, durmiendo en el mismo sofá-cama donde había pasado su infancia. Hubo noches difíciles donde lo escuché llorar quedamente, procesando no solo la pérdida material, sino la dolorosa lección sobre la naturaleza humana que había aprendido. La facilidad con que las personas se habían acercado a él por su dinero, y la misma facilidad con que lo habían abandonado cuando éste desapareció. Pero incluso en esos momentos oscuros, veía destellos del verdadero Mateo emergiendo nuevamente, el joven trabajador compasivo y determinado que había criado. Una mañana, aproximadamente un mes después de renunciar a la herencia, Mateo se levantó temprano. Lo encontré en la cocina preparando café, una energía renovada en sus movimientos. «Buenos días, mamá», dijo entregándome una taza. «He estado pensando». «Siempre peligroso», bromeé intentando aligerar el ambiente que había estado sombrío durante semanas. Sonrió, un gesto que se había vuelto raro últimamente. «Sobre los 50.000 euros para educación. Creo que sé exactamente cómo usarlos. Te escucho. Quiero abrir mi propio estudio de arquitectura sostenible, pequeño para empezar, enfocado en restauración de edificios antiguos con métodos y materiales ecológicos». La pasión en su voz me recordó al Mateo de antes, el que hablaba con entusiasmo sobre sus proyectos universitarios, sobre cómo quería diseñar espacios que respetaran tanto a las personas como al medio ambiente. «Suena perfecto», respondí. «Siempre fue tu sueño». Había olvidado mis sueños, mamá, los verdaderos. Los reemplacé con fantasías vacías sobre yates y mansiones. Sacudió la cabeza. ¡Qué desperdicio de tiempo y energía! No fue un desperdicio si aprendiste algo valioso, dije. Y creo que lo hiciste. Más de lo que jamás quisiera, admitió con una risa triste. Esa misma semana Mateo comenzó a buscar un pequeño local para su estudio. Encontró un espacio modesto pero con carácter en el barrio de Gracia, una antigua tienda con techos altos y grandes ventanales. El alquiler era asequible y el lugar necesitaba renovación, un proyecto perfecto para un arquitecto con visión. Carlos, su antiguo amigo del estudio de arquitectura que lo había apoyado incluso en los peores momentos, se unió al proyecto como socio. Juntos comenzaron a transformar el espacio trabajando largas horas, a veces hasta bien entrada la noche. Yo pasaba a veces después de mis trabajos de limpieza llevándoles cenas caseras. Ver a Mateo con las manos sucias, sudado pero genuinamente feliz, mientras construía algo con sus propias manos, me recordaba al niño que solía ayudarme a arreglar cosas en nuestro pequeño apartamento. La inauguración de Mendoza en Ramírez Arquitectura Sostenible fue un evento modesto pero lleno de significado.
No hubo champán caro ni invitados célebres, sino sidra local y amigos verdaderos vecinos de El Raval, antiguos compañeros de universidad de Mateo, familias para las que yo había limpiado durante años. No es exactamente la gran inauguración que imaginaba hace unos meses, me confesó Mateo mientras observábamos a los invitados conversando animadamente en el pequeño estudio. ¿Mejor o peor?, pregunté. Miró a su alrededor a las personas que estaban allí no por interés o conexiones, sino por genuino aprecio y amistad. Infinitamente mejor, respondió con sinceridad. Los primeros meses fueron difíciles. Los clientes no llegaban fácilmente a un estudio nuevo sin referencias ni portfolio impresionante. Hubo semanas en que Mateo y Carlos apenas cubrían el alquiler del local, pero perseveraron tomando pequeños proyectos, construyendo su reputación poco a poco, boca a boca. Su primer proyecto significativo llegó de manera inesperada. La Asociación de Vecinos de El Raval necesitaba renovar un antiguo edificio para convertirlo en un centro comunitario. El presupuesto era limitado, pero Mateo vio una oportunidad no solo para demostrar sus habilidades, sino para devolver algo al barrio que lo vio crecer. Trabajó incansablemente desarrollando un diseño que preservaba el carácter histórico del edificio mientras lo hacía funcional, accesible y energéticamente eficiente. Utilizó materiales reciclados, involucró a artesanos locales y formó a jóvenes del barrio como aprendices durante el proceso de construcción. El resultado fue espectacular. El centro comunitario se convirtió en un punto de referencia en El Raval, atrayendo la atención de medios locales y organizaciones sociales. El trabajo de Mateo comenzó a ser reconocido no solo por su calidad técnica, sino por su compromiso social. Nuevos clientes comenzaron a llegar, ONGs, pequeñas empresas con conciencia ecológica, propietarios de edificios históricos que querían restaurarlos respetando su esencia. El estudio creció gradualmente, permitiendo a Mateo contratar a un par de arquitectos jóvenes y a un administrativo. Una tarde, aproximadamente 2 años después de haber renunciado a la herencia, Mateo me invitó a cenar. Habíamos mantenido nuestra tradición de cenas dominicales, pero esta invitación a mitad de semana era inusual. ¿Ocurre algo especial?, pregunté intrigada. Quizás, respondió con una sonrisa misteriosa. Te paso a buscar a las 7. Para mi sorpresa, no me llevó a un restaurante, sino a las afueras de Barcelona, hacia las colinas que rodean la ciudad. Después de casi 1 hora de viaje, llegamos a lo que parecía ser una bodega, un edificio antiguo de piedra rodeado de viñedos, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mateo, ¿qué hacemos aquí?, pregunté confundida. Tengo una reunión con alguien, respondió. Alguien que quiere conocerte. Entramos en la bodega donde un hombre mayor nos esperaba. De unos 70 años, cabello blanco y rostro curtido por el sol, pero con una vitalidad evidente en su postura erguida y mirada intensa. Había algo familiar en sus facciones que no pude ubicar inmediatamente. Mateo saludó con voz profunda, extendiendo su mano. Puntual como siempre. Tío Miguel, respondió Mateo estrechando su mano. Te presento a mi madre, Elena Mendoza. Tío Miguel, la realización me golpeó. Este hombre era Miguel Delgado, el hermano de Antonio y tío de Mateo. Señora Mendoza, dijo tomando mi mano entre las suyas. No sabe cuánto he esperado este momento. Por favor, acompáñenme. Nos condujo a través de la bodega hasta una sala de catas privada donde una mesa estaba preparada para la cena. La confusión debió ser evidente en mi rostro porque Miguel sonrió amablemente. Veo que Mateo ha mantenido nuestros encuentros en secreto, típico de él, siempre reservado con las buenas noticias. ¿Encuentros?, repetí mirando a Mateo con sorpresa. Mi hijo parecía ligeramente avergonzado. Lo siento, mamá. Quería estar seguro antes de decirte nada. Permítame explicar, intervino Miguel ofreciéndonos asiento. Hace aproximadamente 6 meses vi un artículo en una revista de arquitectura sobre la renovación del centro comunitario en El Raval. El nombre del arquitecto me llamó la atención, Mateo Mendoza. Miguel me contactó, continuó Mateo. Al principio con cautela. Después de todo, él había sido parte de la condición que me obligaba a renunciar a la herencia si descubría mi identidad. Una condición que lamento profundamente, admitió Miguel, pero que irónicamente nos ha llevado a este momento. Sirvió vino en 3 copas, un tinto profundo que brillaba a la luz de las velas. Este es un Delgado Reserva 1985, el año en que nació Mateo, explicó.
Lo he guardado para una ocasión especial. Levantó su copa. Por los reencuentros familiares, por las segundas oportunidades y por el verdadero legado de los Delgado, no el dinero, sino los valores. Bebimos en silencio el vino rico y complejo en mi paladar. Señora Mendoza, continuó Miguel, debo confesarle que durante años albergué resentimiento hacia usted y hacia la relación de mi hermano Rafael con usted. Fui cómplice del rechazo de mi padre, de la presión que puso sobre Rafael para abandonarla. Éramos jóvenes, respondí, y las circunstancias eran difíciles. No hay excusa para lo que hicimos, insistió. Separamos a un hijo de su padre, negamos a mi hermano la oportunidad de conocer a su hijo. Y cuando finalmente Antonio quiso rectificar ese error, yo insistí en la condición que obligaría a Mateo a elegir entre conocer su verdadera identidad o recibir la herencia. Pero algo bueno surgió de todo eso, dijo Mateo. Miguel ha estado siguiendo mi trayectoria desde que renuncié al dinero. Al principio por curiosidad, admitió el mayor de los Delgado. Luego con creciente admiración. Vi cómo Mateo construyó su negocio desde cero, cómo trata a sus empleados, su compromiso con la comunidad y el medio ambiente. Vi valores que los Delgado solíamos tener antes de que el dinero y el estatus se volvieran más importantes. Miró directamente a mi hijo. Vi el resultado de una crianza excepcional de valores sólidos, inculcados por una madre extraordinaria. Las lágrimas amenazaban con formarse en mis ojos. Solo hice lo que cualquier madre habría hecho. No cualquier madre, Elena, respondió Miguel con suavidad. Usted rechazó el dinero para mantener su dignidad. Crió a un hijo excepcional trabajando 3 empleos. Y cuando ese hijo se perdió temporalmente, tuvo la sabiduría y el coraje de ayudarlo a encontrar su camino de regreso. Mateo tomó mi mano sobre la mesa. Lo que Miguel está tratando de decir, mamá, es que me ha ofrecido una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad?, pregunté, sospechando que había más en esta cena que una simple presentación familiar. Las bodegas Delgado necesitan renovarse, explicó Miguel. No solo los edificios que requieren restauración y modernización, sino la filosofía misma del negocio. Hemos estado perdiendo cuota de mercado frente a bodegas más jóvenes con enfoques sostenibles y responsabilidad social. Y quiere que Mateo diseñe la renovación, completé. Miguel sonrió. Quiero más que eso. Quiero que Mateo se involucre en la gestión de las bodegas Delgado, no por el apellido, sino por la visión y los valores que ha demostrado en su propio negocio. Me giré hacia Mateo sorprendida. ¿Aceptarías volver a relacionarte con la riqueza Delgado después de todo lo que pasó? No se trata de la riqueza, mamá, respondió con seriedad. Se trata de un legado familiar que va más allá del dinero. Se trata de transformar algo con historia en algo con futuro. He estado luchando con esta decisión durante meses, admitió. Parte de mí quería rechazar cualquier conexión con los Delgado después de cómo nos trataron. Comprensible, comentó Miguel asintiendo. Pero otra parte se da cuenta de que esta es una oportunidad única, continuó Mateo. No solo para mí, sino para hacer algo significativo con un negocio que emplea a cientos de personas, que tiene un impacto real en la región. He puesto una condición, sin embargo, añadió su mirada firme. Mantendré mi estudio independiente. No abandonaré el trabajo que hemos construido Carlos y yo, ni a las personas que confían en nosotros. Una condición que respeto completamente, aseguró Miguel. ¿Qué piensas, mamá?, preguntó Mateo, sus ojos buscando mi aprobación. Tomé un momento para reflexionar. Parte de mí temía que Mateo fuera atraído nuevamente por el mundo de riqueza y privilegio que una vez lo había cambiado. Pero el hombre sentado frente a mí no era el mismo que había sucumbido a la tentación del dinero fácil. Este Mateo había probado su carácter, había elegido los valores sobre la comodidad, había construido algo propio con trabajo duro y dedicación. Creo, dije finalmente, que has ganado el derecho a tomar tus propias decisiones. Y creo que has demostrado la sabiduría necesaria para tomarlas correctamente. La sonrisa de alivio en su rostro me dijo que mi aprobación seguía siendo importante para él, algo que calentó mi corazón. Hay algo más que debo mostrarles, dijo Miguel levantándose. Por favor, síganme. Nos condujo fuera de la sala de catas a través de pasillos de piedra antigua hasta llegar a una habitación que parecía ser su despacho privado. En la pared detrás de su escritorio colgaban retratos familiares, generaciones de Delgado, observándonos con miradas solemnes. Miguel señaló una fotografía. Este es Rafael, el padre de Mateo, cuando tenía aproximadamente su edad.
Miré la imagen con el corazón acelerado. El parecido era asombroso, los mismos ojos, la misma sonrisa ligeramente torcida. Era como ver a Mateo vestido con ropa de otra época. Rafael era el más brillante de nosotros, dijo Miguel con nostalgia. Creativo, compasivo, siempre cuestionando las tradiciones que el resto aceptábamos sin pensar. Se rebeló contra nuestro padre no por capricho, sino por convicción. Se volvió hacia mí. Cuando se enamoró de usted, Elena, vimos solo a una mujer de clase trabajadora que no encajaba en nuestro mundo. No vimos lo que Rafael vio, una persona de extraordinaria integridad y coraje. Presionamos a Rafael hasta que cedió, como usted sabe. Él nunca se recuperó de esa decisión. Cayó en una espiral de autodestrucción que terminó con su vida demasiado pronto. El accidente de coche, murmuré. No fue exactamente un accidente, admitió Miguel con dolor evidente. Rafael había estado bebiendo. Los investigadores concluyeron que probablemente fue... Deliberado. Mateo palideció. ¿Estás diciendo que mi padre se suicidó? Miguel asintió gravemente. Nunca se perdonó por abandonarlos. Intentó encontrarlos años después, pero para entonces ustedes se habían mudado y nuestro padre había asegurado que el acuerdo de confidencialidad permaneciera en vigor. Sacó un sobre de un cajón. Esto es algo que he guardado durante años. Creo que ahora debe estar donde pertenece. Me entregó el sobre. Dentro había una carta escrita a mano con fecha de pocas semanas antes de la muerte de Rafael. Estaba dirigida a mi hijo, a quien nunca conocí. Rafael escribió esta carta para Mateo sabiendo que probablemente nunca la recibiría, explicó Miguel. Me la confió poco antes de su muerte y la he guardado todos estos años. Primero por vergüenza, luego por miedo a las consecuencias legales respecto a la herencia. Ahora ya no hay razón para ocultarla. Con manos temblorosas entregué la carta a Mateo. Él la abrió cuidadosamente sus ojos, recorriendo las palabras de un padre que nunca conoció. Mientras leía vi lágrimas formarse y caer silenciosamente por sus mejillas. Cuando terminó dobló la carta con reverencia y la guardó en el bolsillo de su camisa cerca de su corazón. Gracias, dijo simplemente a Miguel. Es lo mínimo que podía hacer, respondió el anciano. No puedo cambiar el pasado, pero quizás podamos construir un futuro diferente. Un futuro donde el apellido Delgado signifique algo más que dinero y estatus. Esa noche de regreso en Barcelona, Mateo me mostró la carta. Rafael había expresado su profundo arrepentimiento por no haber tenido el coraje de enfrentarse a su familia, su esperanza de que su hijo creciera para ser un mejor hombre de lo que él había sido, y su gratitud hacia la mujer que estaría criando a ese hijo sola. Las últimas líneas eran especialmente conmovedoras. No sé qué historias te habrán contado sobre mí, hijo mío, pero quiero que sepas esto. El mayor error de mi vida fue dejarlos a ti y a tu madre. No por el dinero o la aprobación familiar, sino porque permití que el miedo me impidiera luchar por lo que realmente importaba. Si alguna vez lees estas palabras, espero que hayas aprendido a valorar lo verdaderamente importante en la vida, el amor, la integridad, la familia verdadera. Estos son los únicos legados que realmente importan. 5 años después, la transformación era completa. Bodegas Delgado se había convertido en pionera en prácticas vinícolas sostenibles bajo la dirección conjunta de Miguel y Mateo. El estudio de arquitectura de Mateo prosperaba especializado ahora en restauración sostenible de edificios históricos y proyectos comunitarios. Yo seguía viviendo en mi apartamento en el Raval, aunque ya no trabajaba limpiando casas. Mateo había insistido en que me jubilara y finalmente había aceptado dedicándome ahora a dar clases de español a inmigrantes recién llegados al barrio, un trabajo voluntario que me llenaba de satisfacción. Las cenas dominicales se habían expandido. Ahora incluían a Carlos y su esposa, a Miguel, cuando estaba en Barcelona, y a Isabel, la arquitecta que Mateo había conocido durante la renovación de un edificio histórico, y con quien compartía no solo una pasión profesional, sino valores personales. En una de esas cenas, mientras observaba a mi familia extendida compartiendo risas y conversación alrededor de la mesa, Mateo se acercó y se sentó a mi lado. «¿Feliz?», preguntó tomando mi mano. «Más de lo que nunca imaginé», respondí con sinceridad. «Tengo algo para ti», dijo sacando un sobre de su bolsillo. «Un regalo». «¿Qué es?», pregunté intrigada. «Ábrelo». Dentro había documentos bancarios a mi nombre. Al principio pensé que era algún tipo de cuenta de ahorros que Mateo había abierto para mi jubilación, pero al leer los detalles me di cuenta de que era mucho más.
¿Una fundación educativa?, pregunté confundida. La Fundación Elena Mendoza para Educación, confirmó con orgullo, para proporcionar becas a estudiantes de El Raval que como yo una vez tienen sueños pero recursos limitados. Mateo, yo no puedo. Esto es demasiado. No es un regalo para gastar, mamá. Es un legado para administrar, para ayudar a otros a tener las oportunidades que tú me diste a mí. Pero los fondos... Parte viene de Bodegas Delgado, parte de los beneficios de mi estudio. Miguel ha contribuido generosamente también. Es nuestro proyecto familiar, pero queríamos que llevara tu nombre porque todo comenzó contigo. Las lágrimas nublaron mi visión. No sé qué decir. No necesitas decir nada, respondió abrazándome. Solo quería que supieras que aunque perdimos una fortuna hace 5 años, encontramos algo mucho más valioso, la verdad, sobre quiénes somos realmente. Esa noche, mientras todos se despedían con abrazos y promesas de verse la semana siguiente, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos recorrido, desde la pobreza a la riqueza y de vuelta otra vez, pero con una diferencia crucial. Esta vez la riqueza no se medía en euros, sino en relaciones auténticas, trabajo significativo y un legado de valores que perduraría mucho después de que todos nosotros nos hubiéramos ido. Mateo había perdido una herencia material, pero había encontrado algo infinitamente más valioso, su verdadera identidad, no como un Delgado o un Mendoza, sino como un hombre de integridad que valoraba a las personas por encima de las posesiones, el carácter por encima del estatus. Y yo, la mujer que una vez fue presentada como la asistenta, había recibido el mayor regalo de todos, ver a mi hijo encontrar su camino de regreso a casa, no al apartamento físico donde creció, sino a los valores y principios que siempre intenté inculcarle. Algunos dirían que perdimos una fortuna. Yo diría que recuperamos algo mucho más precioso, el verdadero legado familiar que ningún dinero podría jamás comprar.